Antes que nada, muy buenos días. La actividad del día de hoy se llama plano cartesiano, correspondiente al día 30 de abril de 2020. Vamos a empezar con una definición. Plano cartesiano, coordenada y relación funcional. ¿Qué es y qué significa cada uno de estos conceptos? Veámoslo desde el punto de vista teórico. Dice, el plano cartesiano consta de dos ejes perpendiculares y se utiliza para ubicar o determinar puntos. Para indicar un punto en el plano se requieren dos coordenadas. Nosotros sabemos que tenemos un plano en este sentido, tenemos el valor de X y el valor de Y, ¿sale? El valor de X y el valor Y representan un punto, ¿sí? Al que vamos a llamar coordenada. La primera coordenada en el eje horizontal se le conoce como X o también como el eje de las abscisas. La segunda coordenada que está vertical se le conoce como Y o eje de las ordenadas, ¿sí? Una relación funcional es aquella que se establece entre dos cantidades, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la gráfica número 1, en la tabla número 1, en donde tenemos valores de X y valores de Y. Si ustedes se dan cuenta, los valores de X y los valores de Y, en la primera coordenada, pues representan el valor 0,0, que en un plano se le determina como el punto de origen, es decir, el punto donde todavía no se inicia la gráfica, es donde X vale 0 y donde Y vale 0. En el siguiente movimiento, es decir, la siguiente coordenada, es donde se da el valor de 5 en X y 10 en Y. Si se pueden dar cuenta, en X se desplazó 5 posiciones y en Y se desplazó 10 posiciones, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos la gráfica, son 5 en el eje de las abscisas o de las X y 10 en el eje de las ordenadas o de las Y. Ahí donde da el valor de 5 y de 10 se intersecan el punto, y ese es el punto, esa es la coordenada, ¿sí? Si nosotros seguimos analizando la gráfica, luego nos vamos con el valor de 10, corresponde a 20 de Y, 15, 30 de Y, 20, 40 de Y. Y entonces cuando nosotros unimos todos los puntos, obtenemos primero que es una línea recta, es decir, que el comportamiento es lineal, es decir, que por cada un valor de X le corresponde uno de Y con la misma proporción, ¿sí? Ahí cuando nosotros vemos la relación que se establece entre los valores de X y Y, es donde establecemos esa relación funcional, o en pocas palabras y hablando en términos matemáticos, ahí se establece la función. Una función lo que relaciona es, en una función tenemos dos valores, que en este caso son X y Y. El valor de Y se relaciona con el valor de X a través de una constante, ¿sí? Esa constante nos ayuda a saber qué tanto se incrementa o decrementa Y con respecto a los valores de X. Si ustedes se dan cuenta aquí, cuando el valor de X vale 5, el valor de Y vale 10, y cuando el valor de X aumenta al doble, es decir, a 10, ¿sí? Es decir, sube a 10, también se representa el valor de Y en 20. Es decir, que si yo pongo, para explicar cuál es la relación, sería relación 2 a 1. Es decir, mientras que X vale 1, Y vale 2 veces X. Eso nos da la siguiente función. Déjenme ver si puedo escribir acá. Veamos. Intentaré escribir en una cajita de estas. Permítanme un segundo. Llego a la relación de que Y va a ser igual, ¿sí?, a 2 veces X, ¿sí? Y es igual a 2 veces X. ¿Por qué? Porque si X vale 5, 2 por 5, 10, exactamente el valor de Y.
Si x vale 15, sería 2 por 15, 30, exactamente el valor que representa y. En esta función, la relación funcional sería que y es igual a 2 veces x, ¿sí? Nosotros también podemos calcular la relación funcional aquí, sí. Dice que cuando x vale 0, y vale 5, es decir, que en el punto inicial de la gráfica, ya y no tiene el valor de 0, sino empieza a partir de 5. Si luego vemos el valor de x que vale 5 y luego el valor de y que vale 15, ¿sí? Entonces vemos que mientras x vale 5, y vale 15. Entonces tenemos que encontrar esa relación entre ellos. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a intentar, ¿sí? A intentar encontrarla, ¿sí? Mientras que x vale 0, ¿sí? Y es igual a x por, el resultado es 5. Si pongo esto, y igual a x más 5, vamos a analizarlo. Sería y es igual a 0 más 5, pues me da 5, ¿verdad? Aquí sí cumple. Veamos con el otro. Y es igual a 5 más 5, este es igual a 10. Y no cumple. No cumple. Entonces quiere decir que la función no es y igual a x más 5. Analicemos de qué otra manera puede ser. Para que cumpla esto tendría que ser 2 veces 5 sería y igual a 2x más 5. Veamos. Y es igual a 2 por 0, 0 más 5, 5. Y igual a 2 por 5, 10 más 5, 15. Y igual a 2 por 10 más 5, este es igual a 2 por 10, 20, 25. Sí, la función sería la siguiente, ya la encontré. La función para poder representar la segunda gráfica sería 2 por x más, déjenme ver si encuentro el más, y luego aquí como queda, más 5, ¿sí? Y es igual a 2x más 5. Obviamente tuve que hacer mis escritos, ir probando la función hasta que pude llegar a la función que corresponda. ¿Por qué no le puse y es igual a 2 por x? Porque en la primera sería 2 por 0, 0, y es igual a 0, y no, dice que inicia con 5. Entonces pude haber puesto, la segunda vez que lo intenté, dije, como x multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0, entonces le pongo x más 5, y es igual a x más 5, y ahí cumple la primera función, porque sería y es igual a x que vale 0 más 5, 0 más 5 da 5, cumple la primera, pero para la segunda, cuando x vale 5, sería x más 5, 5 más 5 sería 10, y ahí marca 15, ahí no cumple. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 2 a la x, 2 por 5, 10 más 5, 15. Y luego vuelvo a evaluar con el valor de x de 10 y sería 2 por 10, 20 más 5, 25. Y ya cumple con la segunda condición. Y seguramente la tercera también, porque sería 2 por 15, sería 30 más 5, 35, y ahí está perfectamente. Entonces, la segunda relación funcional es y es igual a 2x más 5, ¿sale? Y de esa manera vamos encontrando las relaciones funcionales de cada una de las expresiones. Si ustedes se dan cuenta, son conceptos muy sencillos, conceptos muy fáciles de entender. Nosotros podemos hacer la gráfica a través de estos puntos. Vamos simplemente dibujando los puntos de las coordenadas que me marcan en las tablas y voy sacando las gráficas que corresponden. Bueno,
Veamos entonces la actividad del día de hoy, ¿sí? Aquí tenemos unas preguntas con sus respuestas ya establecidas para que podamos saber algunas peculiaridades. Dice, ¿qué hace diferente a la gráfica 1 de la 2? Y dice, la recta que se trazó pasa por el origen del plano. Como nosotros habíamos dicho, el origen del plano es el punto 0,0. La gráfica 1 pasa desde el punto 0,0 y la gráfica 2, perdón, no, porque empieza desde 0,5. Entonces no pasa desde el origen. ¿Sí? ¿Qué tienen en común las gráficas 2 y 3? Ambas empiezan en el punto 0,5 sin pasar por el origen. Exactamente, si se dan cuenta, las dos empiezan desde el punto 0,5. ¿Sale? Y la tercera me dice, de acuerdo con las tablas 1 y 3 y sus respectivas gráficas, ¿cómo varían los datos del eje Y con respecto al eje X? ¿Sí? De acuerdo con las tablas 1 y 3, analicemos la 1 y 3, esta y esta, 1 y 3, ¿sí? Dice, ¿cómo varían los datos del eje Y con respecto al eje X? Dice, los datos del eje Y aumentan conforme los valores del eje Y también lo hacen. Sí, obviamente, ¿sí? Van aumentando el valor de Y conforme aumenta el valor de X. Ok, y por último, de acuerdo con la tabla 2 y su gráfica, ¿podrían afirmar que los datos del eje Y varían en función de los valores de X? Pues claro, porque es una función. Si cada valor de Y depende, sí, cada valor de Y depende de cada valor de X. Siempre que tengamos una gráfica que se despliegue así en función de una recta, pues claro que van a depender de los valores de uno con el otro, ¿sale? ¿Qué dice el ejercicio? Dice, analicen cada enunciado y relacionen con la tabla que corresponda. Después contesten estas preguntas. Dice, para un partido de fútbol se llevó una caja con naranjas y mandarinas. Si por cada mandarina hay 3 naranjas, ¿qué tabla establece la relación entre mandarinas y naranjas? Si ustedes se dan cuenta, hay una función acá, una función que dice, si una caja de naranjas y una de mandarinas, ¿sí? Si por cada mandarina hay 3 naranjas, es decir, que va de 1 a 3, ¿sí? ¿Cuál tabla establece la relación entre mandarinas y naranjas? Es de 1 a 3, quiere decir que 1 a 3, les iba a decir la respuesta. Háganlo ustedes, las relaciones de 1 a 3, es decir, si yo tengo 1 en X, debo de tener 3 en Y, si tengo 2 en X, debo de tener 6 en Y, y así sucesivamente, ¿sale? Aquí hay una que le corresponde. Y así se van a ir con el ejercicio número 2 y con el ejercicio número 3. Cuando ustedes se encuentren la relación con alguna de las tablas, pues aquí le van a poner enunciado 1, 2 o 3, o 1, 2 o 3, o 1, 2, 3, como ustedes correspondan. Esa es la tarea que tienen que hacer aquí. Y van a contestar estas dos preguntas. Si construyeran la gráfica de cada tabla, ¿alguna de ellas no tendría la coordenada 0,0? Pues lo que pueden hacer es construir la tabla, graficarlo y ver si corta en el origen. Cuando digo corta en el origen es que cuando ustedes hagan la tabla pase exactamente sobre el punto 0,0. Hagan las gráficas, pruébenla y contesten esas preguntas. ¿Cuál expresión modela cada tabla y su respectivo enunciado? Como les enseñé aquí, ustedes tienen que relacionar observando cómo se comporta una con respecto a la otra. Es decir, Y es 3 veces el valor de X, es lo que dice en la primera, y luego dice que Y es igual a 30 veces el valor de X, y en la última dice que Y es igual a 2.5 veces el valor de X. Ustedes tienen que encontrar esa relación, ese tipo de función, y son funciones muy sencillas porque todas son lineales. Bueno, es todo por hoy. Cualquier cosa, ya saben, me pueden dejar un comentario abajo del video, o bien la semana que viene nos vamos a conectar nuevamente por Zoom y pues ahí me pueden
expresar si tienen dudas con respecto al tema. Si no me queda más decirles que les deseo un excelente día, cuídense mucho. Hasta luego.